Informativos de la 57, tu cadena de confianza. Hola, yo soy Santi y él es Hugo. Hoy os vamos a hablar sobre un tema que ha pasado desapercibido durante años. Las mujeres en la ciencia. ¿Podrían nombrar algunos ejemplos de mujeres científicas? Seguramente habrás dicho Marie Curie. Ahora piensa más mujeres, amigas tuyas que estén estudiando carreras de ciencia. Seguramente no tengan muchos casos que dar. Nuestro enviado especial, Carlos Sabater, está en el Instituto Nacional de Estadística para contarnos unos datos muy interesantes. Enviado especial Carlos, ¿nos escucha? Hola, buenas compañeros, estamos aquí en el INE. Hoy en día es muy inusual ver a las mujeres estudiar carreras de ciencias que no estén relacionadas con la enfermería. El porcentaje es menor a un 5% y hay que cambiar esto. Los datos son muy impactantes. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos más? Un ejemplo de estas mujeres son, por ejemplo, Vera Rubin. Inicialmente estudiaba enfermería, pero decidió centrarse en un estudio que reflejaba que había algo en las estrellas que les influía la gravedad. Principalmente le dijeron que no, que se centrase en la enfermería, pero ella siguió con lo suyo y consiguió demostrar que las estrellas rotaban gracias a la gravedad. ¿Nos podrías dar otro ejemplo más? Otro ejemplo es Rosalind Franklin, una química inglesa que junto a sus compañeros descubrió el ADN. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella viene de una institución científica muy importante. Demos un aplauso a Lorena. Buenos días, chicos, gracias por invitarme. Buenos días. Y Lorena, ¿qué has conseguido tú en tu carrera? Bueno, pues yo he estudiado matemáticas y física en Boston, después me especialicé en estadísticas y finalmente pues he participado en muchas investigaciones importantes. Y hubo una gran polémica en la entrega de premios de la CIA, ¿no? Sí, así es, aunque me parece una gran injusticia que le dieran el premio a mi CEO en vez de a mí. Pues desde aquí pedimos que se dé el mérito de la investigación a Lorena. Bueno, quería deciros que muchas gracias por haberme invitado al programa y sobre todo por haber hablado de este tema. Y también quería deciros que sigo mucho vuestro programa y me gusta mucho. Pues muchas gracias a ti también. Y esperemos que nuestros telespectadores se hayan quedado con estos datos tan interesantes. Hasta aquí el telediario de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos despedimos desde la cadena 57, tu cadena de confianza.